Hola hermanitos y hermanitas, una vez más estamos aquí con ustedes en sexto grado de Escuela de Pastoral. Hoy nos corresponde la lección número 7. Antes de dar inicio a esta lectura, te invito a que te suscribas a este canal y sobre todo comparte este tema con algunos hermanitos nuestros. También regálame un like, es decir, una manita arriba. La lección del día de hoy, un magisterio confiable. Cuando los hombres y las naciones precisan de una guía segura. El compendio de la doctrina social de la Iglesia continúa la naturaleza social de la Iglesia 73. La doctrina social, por lo tanto, es de naturaleza teológica y específicamente teológico-moral, ya que se trata de una doctrina que se debe orientar la conducta de las personas. Se sitúa en el cruce de la vida y de la conciencia cristiana con las situaciones del mundo y se manifiesta en los esfuerzos que realizan los individuos, las familias, operadores culturales y sociales, políticos y hombres de Estado para darles forma y aplicación en la historia. La doctrina social refleja, de hecho, los tres niveles de la enseñanza teológico-moral. El nivel fundante de las motivaciones, que da origen a las motivaciones. El nivel directivo de las normas de la vida social. El nivel deliberativo de la conciencia, llamada a medir las normas objetivas y generales en las situaciones sociales concretas y particulares. Estos tres niveles definen implícitamente también el método propio y la estructura epistemológica específica de la doctrina social de la Iglesia. 74. La doctrina social halla un fundamento especial en la revelación bíblica y en la tradición de la Iglesia. De esta fuente, que viene de lo alto, obtiene la inspiración a la luz para comprender, juzgar y orientar la experiencia humana y la historia. En primer lugar, y por encima de todos, está el proyecto de Dios sobre la creación y en particular sobre la vida y el destino del hombre, llamado a la comunión trinitaria. La fe que acoge la palabra divina y la pone en práctica interacciona eficazmente con la razón. La inteligencia de la fe y en particular de la fe orientada a la praxis es estructurada para la razón y se sirve de todas las aportaciones que ésta le ofrece. También la doctrina social, en cuanto saber aplicado la contingencia y la historiedad de la praxis, conjuga a la vez fides de ratio y es expresión elocuente de su fecunda revelación. 75. La fe y la razón constituyen las dos vías cognitivas o cognitivas que llevan al conocimiento de la doctrina social, siendo dos las fuentes de las que se nutre: la revelación y la naturaleza humana. El conocimiento de la fe comprende y dirige la vida del hombre a la luz del misterio histórico salvífico, del revelarse y de donarse de Dios en Cristo por nosotros los hombres. La inteligencia de la fe incluye la razón mediante el cual está dentro de sus límites. Explica y comprende la verdad revelada y la integra con la verdad de la naturaleza humana, según el proyecto divino expresado por la creación, es decir, la verdad íntegra de la persona en cuanto ser espiritual y corpóreo en relación con Dios, con los demás seres humanos y con las demás criaturas. La centralidad del misterio de Cristo, por tanto, no debilita ni excluye el papel de la razón y por lo mismo no priva a la doctrina social de la Iglesia de plausibilidad racional, alabanza o elogio por parte de la razón y por lo tanto de su destinación universal, aunque todo está centrado en el misterio de Cristo, la razón del hombre
permanece intacta y así la doctrina social de la Iglesia, siendo ésta integrada por los hombres, actúa al mismo tiempo dentro del misterio de Cristo y dentro del campo de la razón, por lo que se puede aceptar, aceptada por todo hombre como ser racional que es. Ya que el misterio de Cristo ilumina el misterio del hombre, la razón da plenitud del sentido de la comprensión de la dignidad humana y de las exigencias morales que la tutela. La doctrina social es un conocimiento iluminado por la fe, que precisamente porque es tal expresa una mayor capacidad de entendimiento, da razón a todos de las verdades que afirma que y de los deberes que comporta puede hallar acogida y ser compartida por todos. Inciso B. El diálogo cordial con todos los saberes. 76. La doctrina social de la Iglesia se sirve de todas las aportaciones cognitivas, ¿ne? Adquiridas por medio del conocimiento, provenientes de cualquier saber y tiene una importante dimensión interdisciplinar para encarnar cada vez más en contextos sociales, económicos y políticos distintos y continuamente cambiantes la unidad verdadera sobre el hombre. Esta doctrina entra en el diálogo con las diversas disciplinas que se ocupan del hombre e incorpora sus aportaciones. La doctrina social se vale de las contribuciones de significado de la filosofía e igualmente de las aportaciones descriptivas de las ciencias humanas. 77. Es esencial ante todo el aporte de la filosofía, señalando ya al indicar la naturaleza humana como fuente y la razón como vía cognoscitiva de la misma fe. Mediante la razón, la doctrina social asume la filosofía en su misma lógica interna, es decir, en la argumentación que le es propia. Afirmar que la doctrina social debe de encuadrarse en la teología más que en la filosofía no significa ignorar o subestimar la función y el aporte filosófico. La filosofía, en efecto, es un instrumento idóneo e indispensable para una correcta comprensión de los conceptos básicos de la doctrina social como la persona, la sociedad, la libertad, la conciencia, la ética, el derecho, la justicia, el bien común, la solidaridad, la subsidiariedad del Estado, una comprensión tal que inspire una convivencia social armónica. Además, la filosofía hace resaltar la plausibilidad, el prestigio racional de la vida y el Evangelio proyecta sobre la sociedad y solicita la apertura y el asentimiento a la verdad de toda inteligencia y conciencia. 78. Una contribución significativa a la doctrina social de la Iglesia procede también de las ciencias humanas y sociales. Ningún saber resulta exclusivo por la parte de la verdad de la que es aportador. La Iglesia reconoce y acoge todo aquello que contribuye a la comprensión del hombre en la red de las relaciones sociales, cada vez más exactas, cambiante y compleja. La Iglesia es consciente de que es un conocimiento profundo del hombre, no se alcanza solo con la teología, sin las aportaciones de otros muchos saberes a los cuales la teología misma hace referencia. La apertura atenta y constante de las ciencias proporcionada por la doctrina social de la Iglesia, competencia y concreción y actualidad, gracias a esta, la Iglesia puede comprender de forma más precisa al hombre en la sociedad, hablar a los hombres en su tiempo de modo más conveniente y cumplir más eficazmente su tarea de encarnar en la conciencia y en la sensibilidad social del hombre tiempo la palabra de Dios y la fe de la cual doctrina social arranca. Este diálogo interdisciplinar solicita también a las ciencias a acoger las perspectivas de significado, de valor y de empeño que la doctrina social manifiesta y a abrirse a horizontes más amplios al servicio de cada persona conocida y amada en la plenitud de su vocación. Inciso C.
Expresión del misterio de enseñanza de la Iglesia. 79. La doctrina social es de la Iglesia porque la Iglesia es el sujeto que la elabora, la difunde y la enseña. No es prerrogativa de un componente del cuerpo eclesial, sino de la comunidad entera, y es expresión del modo en que la Iglesia comprende la sociedad y se confronta con sus estructuras y sus variaciones. Toda la comunidad eclesial, sacerdotes religiosos y laicos, participan en la elaboración de la doctrina social, según la diversidad de tareas, carismas y misterios. Las aportaciones múltiples y multiformes, que son también expresión del sentido sobrenatural de la fe de todo pueblo, son asumidas, interpretadas y unificadas por el magisterio que promulga la enseñanza social como doctrina de la Iglesia. El magisterio compete que la Iglesia, a quienes están investigando del munus docendi, es decir, del misterio de enseñar en el campo de la fe y de la moral con la autoridad recibida de Cristo. La doctrina social no es solo un fruto del pensamiento y de la obra de personas cualificadas, sino que es el pensamiento de la Iglesia en cuanto obra del magisterio, que enseña con la autoridad que Cristo ha conferido a los apóstoles y a sus sucesores, el Papa y los obispos en comunión con él. 80. En la doctrina social de la Iglesia se pone el acto del magisterio en todas sus componentes y expresiones. Se encuentra en primer lugar el magisterio universal del Papa y el Concilio. Es este magisterio el que determina la dirección y señala el desarrollo de la doctrina social. Este, a su vez, está integrado por el magisterio episcopal, que especifica, traduce y actualiza la enseñanza en los aspectos concretos y peculiares de las múltiples y diversas situaciones locales. La enseñanza social de los obispos ofrece contribuciones válidas y estímulos al magisterio del Romano Pontífice. De este modo, se actúa una circularidad que expresa, de hecho, la colegialidad de los pastores unidos al Papa en la enseñanza social de la Iglesia. El conjunto doctrinal resultante abarca e integra la enseñanza universal de los papas y en particular de los obispos. En cuanto parte de la enseñanza moral de la Iglesia, la doctrina social reviste la misma dignidad y tiene la misma autoridad de la enseñanza. El magisterio auténtico que exige la aceptación y la adhesión de los fieles, el peso doctrinal de las diversas enseñanzas y el ascenso que requiere depende de la naturaleza de su grado de independencia respecto elemento y contingente y variables de la frecuencia con la cual son invocados. Hacia una sociedad reconciliada en la justicia y en el amor. En el 81 el objeto de la doctrina social es esencialmente del mismo, que constituye su razón de ser, el hombre llamado a la salvación y, como tal, confiado por Cristo al cuidado y a la responsabilidad de la Iglesia. Con su doctrina social, la Iglesia se preocupa por la vida humana en la sociedad, con la conciencia de la calidad de vida social, es decir, de las relaciones de justicia y de amor que la forman. Depende el modo decisivo, la tutela y la promoción de las personas que constituyen cada una en las comunidades. En la sociedad, en efecto, están en juego la dignidad y los derechos de la persona y la paz en las relaciones entre las personas y entre las comunidades. Estos bienes deben de ser logrados y garantizados por la comunidad social. En esta perspectiva, la doctrina social realiza una tarea de anuncios y de denuncia. Ante todo, el anuncio de que la Iglesia posee como propio una visión global del hombre y de la humanidad, no solo en el nivel teórico, sino práctico. La doctrina social, en efecto, no ofrece solamente significados, valores y criterios de juicio, sino también las normas y las directrices de acción que de ellos deriva.
Con esta doctrina, la Iglesia no persigue fines de estructuración y organización de la sociedad, sino de exigencia, dirección y formación de las conciencias. La doctrina social comparte también una tarea de denuncia que presencia el pecado. En el pecado, la injusticia y la violencia que de diversos modos afecta a la sociedad y en ella toma cuerpo. Esta denuncia se hace el juicio y defensa de los derechos ignorados y violados, especialmente de los derechos de los pobres y de los pequeños y de los débiles. Esta denuncia es tanto más necesaria cuanto más se extienda las injusticias y las violencias que abarcan categorías enteras de personas y amplias áreas geográficas del mundo y dan lugar a cuestiones sociales, es decir, a abusos y desequilibrios que agitan las sociedades. Gran parte de la enseñanza social de la Iglesia es requerida y determinada por las grandes cuestiones sociales para las que quiere ser una respuesta de justicia social. 82. La finalidad de la doctrina social es de orden religioso y moral. Religioso porque la misión evangelizadora y salvífica de la Iglesia alcanza al hombre en la plena verdad de su existencia y de su ser personal, a la vez de su ser comunitario y social. Moral porque la Iglesia mira hacia un humanismo pleno, es decir, a la liberación de todo lo que oprime al hombre y al desarrollo integral de todo hombre y de todos los hombres. La doctrina social traza los caminos que hay que recorrer para edificar una sociedad conciliada y armonizada en la justicia y en el amor que anticipa en la historia de modo incipiente y prefigurado los nuevos cielos y las nuevas tierras en lo que habite la justicia. En 2 de Pedro 3:13. En el inciso E, el mensaje de los hijos de la Iglesia y para la humanidad. 83. La primera destinataria de la doctrina social de la comunidad eclesial en todos sus miembros, porque todos tienen las responsabilidades sociales que asumir. La enseñanza social interpela la conciencia en orden de reconocer y cumplir los deberes de justicia y de caridad en la vida social. Esta enseñanza es luz de verdad moral que suscita respuestas apropiadas según la vocación y el misterio de cada cristiano. En las tareas de evangelización, es decir, de enseñanza, de catequesis, de formación de la doctrina social de la Iglesia, promueve. Estas se destinan a todo cristiano, según las competencias, los carismas, los oficios y la misión del anuncio propio de cada uno. La doctrina social implica también responsabilidades relativas a la construcción, la organización y el funcionamiento de la sociedad. Obligaciones políticas, económicas, administrativas, es decir, de naturaleza secular que pertenecen a los fieles laicos, no a los sacerdotes ni a los religiosos. Estas responsabilidades competen a los laicos de modo peculiar, en razón de la condición secular de su estado de vida y de índole secular de su estado de su estado y la índole mediante estas responsabilidades, los laicos ponen en práctica la enseñanza social y cumplen la misión secular de la Iglesia. En el 84, además de la destinación primaria y específica de los hijos de la Iglesia, la doctrina social tiene una destinación universal, la luz del Evangelio, que la doctrina social reverbera en la sociedad, ilumina a todos los hombres y todas las conciencias de inteligencias están en condiciones de acoger la profundidad humana de los significados y de los valores por ella expresados y la carga de la humanidad y de la humanización de sus normas de acción. Así pues, todos, en nombre del hombre, de su dignidad, una y única de su tutela y promoción de la sociedad, todos en el nombre del único Dios, creador y fin último del hombre, son destinados de la doctrina social de la Iglesia.
La doctrina social de la Iglesia es una enseñanza expresamente dirigida a todos los hombres de buena voluntad y efectivamente es escuchada por los miembros de otras iglesias y comunidades eclesiales, por los seguidores de otras tradiciones religiosas y por personas que no pertenecen a ningún grupo religioso. Hermanitos y hermanitas, hemos terminado esta lectura. Espero que te suscribas, que compartas este tema y sobre todo regálame un like, una manita arriba. Bueno, espero que te encuentres muy bien y recuerda, si Dios te bendice a ti primero, con mucha seguridad ya me bendijo a mí. Bueno, que tengas excelente día. Hasta pronto.